Veamos ahora cómo generar una envolvente que afecte la amplitud. Para no volver a escribir todo, voy a trabajar sobre el script del video anterior, que era cómo definir el eje temporal. Así ya tenemos, y si ejecutábamos esto, teníamos, bueno, la figura 2 ahora no nos interesa. La puedo comentar. No la vamos a precisar en este momento. ¿Qué es lo que digo cuando digo que quiero alterar la amplitud? Lo que yo quiero hacer, si voy por ejemplo al pizarrón un segundo, lo que yo querría hacer es realizar algún tipo de modificación donde, por ejemplo, ahí accedo para que me reconozca el lápiz, lo voy a hacer en otro color. Yo quiero que esta parte tenga amplitud 1 y que de repente acá empiece a caer un poco y que acá se mantenga baja y luego suba de nuevo a 1. O sea, quiero que esto sea más chiquito. Por ejemplo, primero lo vamos a hacer por cortes de fragmentos, o sea, que sean como una especie de cuadriculado de escaloncitos, para hacerlo un poco más fácil. Primera cuestión que tiene cierto tipo de dificultad problemática acá es que vamos a MATLAB, ahí tenemos MATLAB. Y ahora a ver el editor. ¿Cómo voy a lograr eso? Supongamos que quisiera modificar la amplitud de lo que estoy viendo en la figura 1. Y para eso sí voy a usar la figura 2, pero la figura 2 va a verificar el 1 atenuado, por ejemplo. 1 atenuado es una nueva variable que es igual a 1, pero multiplicado por un número menor que 1. Por ejemplo, 0.5. Entonces va a tener la mitad de la amplitud. El plot, entonces, vamos a hacerlo recién después de esto, después de haber modificado esto, y que me plotee las dos cosas, que me plotee la variable, no 1 atenuado, sino i atenuado, toda la función. Va a ser la variable i, que es 1, 2, 3, multiplicada por 0,5. Entonces acá después de plantear, era de a pares y podía tener un agregado con apóstrofes, entonces uso la variable t, pongo i atenuado, y ese lo pongo en rojo, por ejemplo. El atenuado se sobrescribe en rojo y ploteo estas dos cosas. Ven que es el mismo, pero más chiquito. De hecho, si esto hubiera sido 0.1, o sea que, ¿cómo modifico la amplitud? En principio es multiplicando los datos, son números. Si los números que pueden aparecer de una lectura de un WAV tienen como máximo el valor 1 y como mínimo menos 1. Están entre esos límites. Vamos a ver también después qué pasa si los supero, satura. El gráfico en MATLAB me permite tener valores por encima, pero cuando grabe a WAV, después vamos a ver cómo grabar un WAV hacia el rígido, si supera el valor de 1, eso va a quedar saturado. Pero volvamos a lo que estoy diciendo. ¿Y cómo podría ser para que el primero y el último tengan la misma amplitud y el del medio sea el único atenuado? Una manera sería, como vimos en un par de videos anteriores, cortar fragmentos y a cada uno multiplicarlo por un valor distinto. Pero acá lo voy a tratar de hacer de una manera que gráficamente pueda ver cuál es la envolvente de lo que quiero, por qué lo quiero multiplicar. Entonces, mucho más adelante, si uno se va entrando en MATLAB, puede llegar a dibujar la envolvente y que MATLAB la capte. Ahora la vamos a tener que hacer escribiéndolo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a necesitar un vector. El i atenuado no va a ser este ya, acá simplemente lo dejo para abajo.
el I atenuado va a ser el que se le aplique la envolvente. Voy a definir una variable que llamo envolvente. Quiero que la envolvente tenga una determinada forma. Acá podría querer que valga 1 hasta acá, que acá valga 0,5 y que vuelva a valer 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo querría que valga 1 hasta, por ejemplo, 0,7. Entonces necesito que hasta el componente, el índice del vector y que corresponda a 0,7 segundos, valga 1. Así que lo primero que tengo que averiguar es, vamos a poner un valor T1, que es cuando cambie, estos son arbitrarios en los nombres, o TA. TA es el primer cambio de envolvente que estoy haciendo y después agrego un TB. TA va a ser igual a 0,7, esto lo pongo en segundos, y por ejemplo TB, que es el otro momento donde quiero un cambio en la envolvente, TB va a ser igual a, miremos acá, 1,5. En 1,5 también quiero que cambie. Estos valores que puse acá, me los puedo aclarar con un comentario, si quiero, después de la línea, lo que sigue a partir de ahí es un comentario, valores en segundos. Voy a definir un NTA, que es el número que corresponde a 0,7. Entonces, ese NTA sería round, para que sea un número entero, porque voy a hacer una división, y voy a dividir el tiempo TA dividido de T. Esos 0,7 los divido por 0.000, lo que corresponda al salto de T, y me dice cuántas muestras hubo hasta ahí. Y lo mismo voy a hacer con NB, lo copio, NTB. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es valores, lo pongo acá, valores en muestras. Números de 1 en adelante, números naturales. El tiempo 0 y está todo ese lío, ¿no? De hecho, para hacerlo muy idéntico a lo que debería pasar con tiempos, no le resto 1 ahí. Le tengo que sumar 1 al valor de acá, pero se lo puedo sumar al siguiente. O sea, eso va a estar cortando en un determinado momento. Y cada vez que corto me queda la duda si estoy cortando después de la muestra que yo quiero o justo antes de la muestra que quiero. Pero no va a importar mucho acá, es muy genérico. Eso lo vamos a tener que ir teniendo en mente un poco más adelante. Entonces, lo que ahora necesito es hacer una envolvente que tenga uno, puntos suspensivos, tantos unos como corresponda a NTA. Eso es una locura si lo quiero escribir a mano. Entonces existe una función de MATLAB que se llama once. La voy a mostrar once de unos. Si yo pongo once 1,10 me hace una sola fila y 10 columnas. Si pongo once 10,1 me hace 10 filas en una sola columna. Sería el más pertinente ahora. Hay que tener cuidado en el sentido siguiente. Uno a veces si pongo once 1, once vamos a hacer uno más chiquito para que se vea, once 3, me lo hace de 3×3. MATLAB está muy acostumbrado para otros usos a trabajar todo con matrices, así que si quiero que sea un vector, columna, tengo que aclarárselo. Pero ven que ahí en lugar de escribir a mano esos unos, puedo hacer que los escriba solo. Entonces lo que vamos a hacer acá, y en lugar de comas conviene punto y coma para que se parezca, hacemos un primer vector de once que tenga, ¿qué? NTA, NTA,1. Eso me va a poner tantos vectores como las primeras muestras. Al ladito abajo en realidad, ¿no? Porque estoy haciendo un vector que es columna. Siguiente a eso le pongo otro vector once que va, el tamaño de este va a tener que ser lo que vaya entre NTA y NTB. Así que hago NTB menos NTA. Vamos a ver que al hacerlo ahora voy a tener que corregir un
más 1 en algún lado, casi seguro, por esto de los líos de si empieza, termina. Y el último va a ser un once desde, creo que n muestras lo había calculado, sí, desde n muestras menos ntb, o sea, es la cantidad de valores que corresponden al tercer sector, coma 1. Pero ahora ahí los tres son iguales. Lo que quiero verificar primero es, ahí uno dice, es una tontería, estoy haciendo un vector de unos, después otro vector de unos. Pasa que algunos de ellos los voy a poder multiplicar. Lo que quiero ver es si efectivamente eso me genera la misma longitud o tengo que corregir algo. Vamos a ver. Hago run n nuestras. Me quedo en lugar de n muestras. Es un error de tipeo. Vamos a ejecutarlo. Y ahí que no le gustó. Y atenuado no existe, es verdad, lo dejé ahí. Este plot no lo puedo hacer. Así que lo que hago es simplemente que no muestre esto por ahora. Podría borrarlo derecho, ¿no? Run. Bueno, ahí no chilló. Vamos a ver, envolvente tiene 104.260 y T tiene 104.260, así que estamos bien. Digo, ese chequeo es porque a veces esto de las restas y si el anterior lo incluía o no lo incluía. ¿Qué hice? Seleccioné en 3 grupos de 1. Al del medio le puedo poner que esto lo multiplico por 0,5, antes o después. Eso quiere decir que va a poner una primera cantidad de unos, luego va a poner una siguiente cantidad de unos multiplicados por 0,5, que son muchos 0,5, y luego unos. Con lo cual, lo que vamos a poder hacer en la figura 1 es graficar la envolvente. Figure 1, plot, tiene el mismo tamaño que T, así que vale hacer esto, y vamos a ver envolvente. A ver si nos quedó lo que queríamos. Acá me hace todo 1. Así que algo no estoy haciendo bien. Efectivamente, voy copiando. Fíjense acá, hice NTB, hice round en TA, o sea que resulta que este termina valiendo 0. Vamos a probar de poner ahí el TB como correspondería. Si no, lo del medio, que es lo que multipliqué por 0,5, vale 0. Y vamos a ver, efectivamente ahí, fíjense que me grafica entre 0,5 y 1. Es incómodo lo que estoy viendo, sí, por los ejes. Así que vamos a poner un axis. Definir los ejes era axis entre paréntesis y adentro un vector de 4 elementos que son corchetes. Acá podía poner T mínimo que quiero ver, T máximo que quiero ver, y mínimo que quiero ver y máximo que quiero ver. Los podía definir derecho ahí, pero a veces es más claro, sobre todo al principio. T max quiero ver hasta el final, así que esto es, tenía un T final, así que es T-final. Ya lo tenía definido arriba, con las n muestras, todo eso estaba. Y min, vamos a poner para que se vea claramente las líneas donde hay uno, donde no hay uno, y qué sé yo, que sea, perdón, el min, que es el más bajo, no el de mínima amplitud, sino el valor de elongación sería más bajo, menos 1.2, y max igual a 1.2, y entonces vamos a ver cómo muestra ahí. Queda un poco más prolijo. El eje 0 estaría por acá. Como envolvente uno no dibujaría la parte negativa, pero a mí me va a interesar ahora poner ahí, en ese mismo plot, agregar la función. Entonces, acá voy a T, I, que va a ser afectada por la envolvente. Todavía no lo fue. La función es más chica, sí. Tendría que graficarlo si no en otra escala, porque llegaba hasta 0,2. 1 es el tope, pero lo voy a estar multiplicando por 1, eso quiere decir que ahí va a quedar igual. Acá va a caer a la mitad, y entonces, ¿qué voy a hacer con eso ahora? Lo que voy a hacer es multiplicar esos dos para obtener el i atenuado. O sea, podría haber borrado lo de acá, porque al fin y al cabo no lo estoy usando para nada. En todo caso lo voy a generar de nuevo. El i atenuado o con envolvente, y con envolvente, eso es una cuestión de decisión, de
cualquier nombre que quede lo más claro que podamos. Y va a ser, quiero que cada valor de i se multiplique por envolvente. Pero ojo, si hago esto va a chillar MATLAB. Lo hago para que cuando después les pase, no se asusten, chilla y que dice, las dimensiones internas de una matriz deben coincidir. ¿Qué es lo que pasa? Error usando el asterisco. Trata de multiplicar matrices que de alguna manera es como todos por todos y hacer algo más. Cuando multiplicaba vectores o matrices tiene que usar punto por. Entonces, ese es elemento a elemento. De hecho, si me fijo, help punto asterisco es array multiply, pero es elemento por elemento. Multiplicación de elemento por elemento. Clear CLC. Entonces, hecho esto así, y envolvente lo va a poder calcular y simplemente cuando envolvente valga 1 en los primeros elementos, y envolvente va a ser igual a i. Cuando envolvente valga 0,5 y envolvente, entonces me genera un nuevo archivo con algunos un poco más chicos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a hacer. No hay. Este cálculo lo vamos a hacer antes de la figura. Así podemos acá también graficar. Vamos a graficar que la función esté en negro, la original, el audio original, y que el siguiente audio T y envolvente esté en rojo. Veamos ahí. No le gustó que le falta el último apóstrofe. Se me puso verdecito. Hago run. Y ahí se ve el efecto donde dejamos la primera parte en 1, la otra la atenuamos y la otra la subimos. Obviamente esto podría tener algún tipo de variación, pero dejaré eso para otro video, para que no se haga tan largo, un poco más adelante. Lo que voy a tener que hacer es arreglarme para generar acá una caída gradual, así que eso lo vamos a ir viendo, pero podría ir definiendo envolventes de varios tipos. Hay una que sí puedo mencionar que es un poco más sencilla. Matemáticamente suena más compleja, pero es más sencilla. ¿Qué es la envolvente de una exponencial decreciente? E a la menos algo es el valor típico que se utiliza. Lo voy a mostrar en la pizarra. Aquí vemos la pizarra. Sería el equivalente a hacer algo como lo siguiente. Hacer una envolvente que sea 1 aquí y que vaya cayendo, matemáticamente se dice en forma asintótica. Se va acercando al eje 0 y del otro lado, si estuviera dibujando también lo que le va a pasar a la amplitud del otro lado, porque al multiplicar los valores negativos quedan negativos pero más chiquitos. Así que eso es un tipo envolvente con una caída suave y que corresponde a escribir e a la menos algo que varíe con t sobre un valor, lo voy a llamar tau, como se utiliza en algunas áreas de ciencia y ingeniería. Es una t griega. En las variables vamos a poner tau. El tema es que al elegir este valor de tau va a cambiar si esto cae más lento o más rápido. Así que lo vamos a ver primero. ¿Y qué me da ese tau? De alguna manera me da una idea de qué pasaría, qué tan rápido se apagaría si siguiera cayendo como una recta. O sea, el valor de tau es esto de acá, el punto donde cae. Entonces, si pongo, y lo pongo en segundos, si le pongo acá son, efectivamente esto eran segundos porque era algo de 300 segundos, era un trozo musical. Si le pongo un 100 ahí abajo, quiere decir que va a caer según este formato de la roja, pero si quiero que caiga con el de la roja de más arriba, esta de acá, el tau debería ser más cercano a 300, y si quiero que caiga más rápido, el tau debería ser 25. Entonces elijo el valor ese. ¿Cómo se hace eso en MATLAB o en Octave? Escribiendo exp, y en el argumento exp es e a la algo. Va a ser menos t dividido tau, y tau lo voy a elegir. Vamos a ver cómo afecta eso y qué nos da, incluso qué se escucha en algún caso. Bien, primero veamos
aparte lo hago un cachito, ¿cómo se vería esa exponencial? A t ya lo tengo definido y como no voy a borrar ahora, lo puedo usar. T existe, pero es para ver cómo se vería una envolvente. Envolvente lo tengo definido, pero lo voy a sobreescribir acá. Luego pasamos esto al otro script. Envolvente, si hago exp, el tiempo total que estábamos teniendo era como de 3 segundos, 4 segundos, no mucho más que eso. Así que vamos a hacer t dividido 1 en principio. Quiere decir que estoy mirando solo la envolvente. Pongo punto y coma acá y pongo figura 1 para que me la muestre y hago un plot t, envolvente. Veamos qué pasa con esto, cómo lo muestra. Y voy a hacer run section, así no salvo esto. No, run section solo ejecuta sin guardarlo. Ven que queda esa forma que yo decía, e incluso si miro acá la recta inicial, si fuera una recta que se mantuviera como recta, pasaría por 1. Eso me da la idea. Si yo pongo acá un 2, cae más lentamente. No quería salvarlo, sino hacer solo run section. Me cambió un poco la escala, no están las dos juntas, pero si yo extiendo esta recta, ahora pasaría por 2. Vamos a hacerlo al revés para que se note más. Acá le voy a poner 0.5 y cuando grafica, de nuevo, no quería correrlo, sino run section. Ven que ahora si extendiera esto como una línea recta, pasaría. Así que me da una idea. ¿Y puedo usar esto como envolvente? Sí, puede ser muy interesante. Fíjense, me llevo entonces esa instrucción, es muy fácil de escribir acá. En lugar de definir esta envolvente como esos unos, de ahí los voy a borrar, defino envolvente. La copié por algo. Envolvente como la exponencial de 0,5. Entonces corremos todo. ¿Qué es lo que no le gustó aquí? Vamos a ver. Y envolvente por envolvente. A ver, out of memory. No tengo mucha memoria, así que debe haber sido algún otro error. Envolvente, ahí chequeo. Sí, miré recién. El tema es el siguiente. En esto del bitwise de 1 por 1, sí le interesa que los dos vectores sean iguales. Y resulta que yo definí i, fíjense que i es columna, o sea, se leyó de audio, mientras que las funciones, por algún motivo, las suele definir como fila. Y entonces tuvo problema al hacer eso. Debería haber acá sí definido envolvente. Yo dije que no era importante con el tiempo, pero con esta envolvente sí es importante. Esa exponencial yo necesito transponerla. Transpose completo. Para que, fíjense ahora, fíjense cómo está envolvente acá. Envolvente es 1 por 104.000. Ahora voy a hacer esto. Y de paso viene otra instrucción. Si yo selecciono y presiono con el botón derecho de mouse, me da la posibilidad de Evaluate Selection, solo la selección, o sea, solo hace esa instrucción. Y fíjense que ahora efectivamente envolvente se cambió a 104.000 y este era de 104.000, no va a tener problema ahora. Vamos a correr y ahí lo hace. Entonces, fíjense, por un lado la envolvente es esa que me da idea de la caída y efectivamente este es intenso, este es un poco menos y este es un poco menos. Y si yo cambio, ahí le puse 0,5, pero eso podría ser una variable, tau. Ese tau es qué tan rápido cae. Vamos a hacer todavía más rápido, 0,2, y acá le vamos a poner que en lugar de estar variando todo el tiempo, se llama tau, por si se usa en más de un lugar también, va a caer mucho más rápido. Ven, ahí atenúa, es un fade out mucho más abrupto. Por otro lado, puedo poner que esto sea 2 y entonces casi es una recta. Bueno, veremos después cómo combinar, porque esto tiene su vuelta seguro, pero sirve. Una última cosita a generar acá. Yo podía haber generado una variable i
senoidal. Como el tiempo lo tengo, lo dejo, no borro y listo, así es más fácil ahora. Que sea, por ejemplo, 0.5 de amplitud por sin en inglés, de 2 por pi por alguna frecuencia, qué sé yo, 880 por t, y me va a generar una variable senoidal. Y entonces puedo verla. Figure 1, así esta la escuchamos. Plot t, i, senoidal. Es simplemente una senoidal. Ejecuto run section acá y bueno, me da una senoidal. Pasa que no la anoto no por una cuestión de escala. No tendría que hacer un zoom detallado acá adentro para empezar a notar que es una senoidal. Reset to original view. También podría pedirle que los ejes sean que permitan ver el tamaño total después cuando aparezca el otro, así que ya los hago acá, los escribo desde 0 hasta t final, que lo recuerdo, y lo otro va a ser menos 1.2 hasta 1.2, por ejemplo. Es lo mismo, pero por lo menos es una sección, quiero run section. Sobre esto, la envolvente la vamos a mantener. Así que acá pongo t, envolvente, es la calculada antes, así que es la senoidal, no la senoidal, la que va cayendo, run section, pero vamos a usar un envolvente que caiga un poco más abruptamente, así que vamos a hacer un tau de 0.5. Repito esta parte para tener ese tau y me voy ahora sí a lo que tengo acá. Entonces es senoidal y eso. Ahora, para obtener que efectivamente sea la I senoidal atenuada, necesito una IS2, la voy a llamar ahora, que es la I senoidal punto por envolvente. Y entonces me va a terminar quedando, vamos a verla acá, hago una... esta la vamos a hacer en negro, me quedó en distinto orden acá, pero no le va a importar. Y acá vamos a poner que escriba T con la IS2 y lo haga en rojo. Veo así, run section. Por algo no lo hizo. A ver qué me quedó. Out of memory, debo haber tenido el mismo lío que antes. Envolvente, como me quedó. Ah, la I senoidal efectivamente acá son funciones. Así que van a ser, todas las tengo que transponer. Para que después me estos líos de si es vertical o no. Así que ahí estaría y ahí son todas, me parece que ahí serían todas en la misma dirección. Run section. Ahí estamos. Entonces en negro el original. ¿Y cómo se escucha esto? Si yo pusiera acá, lo puedo poner directo, CLC, sound y senoidal FS, corto un cachito el micrófono para que se escuche sin eco. Molesto porque dura mucho. Ahora vamos a poner la que tiene la envolvente que le acabamos de agregar, S2, corto el micrófono. Es un poco más agradable. Uno puede experimentar con taus más cortos y va a sonar un poquito más natural, como si fuera un instrumento muy elemental, porque es una onda muy simple, pero en esa dirección.